de generaciones. Hoy viajamos al siglo IV a.C. para descubrir al hombre que quiso unir Oriente y Occidente bajo una sola visión: infancia y formación. Narrador: Alejandro nació en el año 356 a.C. en Pella, capital del reino de Macedonia. Hijo del rey Filipo II y de Olimpia, una mujer de carácter fuerte y místico. Desde pequeño, Alejandro fue educado para la grandeza. Su tutor fue nada menos que Aristóteles, el filósofo más brillante de su tiempo. Bajo su guía, Alejandro aprendió filosofía, medicina, literatura, pero también el arte de la guerra. A los 12 años, domó al caballo bucéfalo, que nadie más podía controlar. Filipo, asombrado, dijo: «Macedonia es muy pequeña para ti, hijo mío. Necesitas un imperio». Ascenso al trono. Narrador: Cuando Filipo fue asesinado en el año 336 a.C., Alejandro heredó el trono con solo 20 años. Muchos dudaron de él, pero Alejandro actuó con rapidez. Aplastó rebeliones internas, consolidó su poder y se proclamó líder de la Liga de Corinto, heredando el sueño de su padre: conquistar Persia. No era solo ambición. Alejandro creía que estaba destinado por los dioses, que su sangre era divina, que su destino era universal. La campaña contra Persia. Narrador: En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con 40.000 soldados. Su primer gran victoria fue en Gránico, donde derrotó a los sátrapas persas. Luego vino Isos, donde enfrentó al gran rey Darío III. Aunque Darío tenía un ejército mucho mayor, Alejandro lo venció con táctica y coraje. Darío huyó, dejando atrás a su familia. Alejandro, en lugar de humillarlos, los trató con respeto. En Egipto fue recibido como liberador. Fundó Alejandría, ciudad que se convertiría en símbolo de cultura y conocimiento. En el año 331 a.C., en la batalla de Gaugamela, Alejandro derrotó definitivamente a Darío. Persia cayó. Alejandro era ahora rey de reyes. El sueño de un imperio universal. Narrador: Pero Alejandro no se detuvo. Quería llegar al fin del mundo. Cruzó Babilonia, Susa, Persépolis y siguió hacia el este. En cada ciudad fundaba colonias, mezclaba culturas, promovía matrimonios entre griegos y persas. Su visión era clara: un imperio sin fronteras, donde Oriente y Occidente convivieran. En la India, enfrentó al rey Poros en la batalla de Lidaspes. Fue una lucha brutal. Alejandro ganó, pero quedó impresionado por el valor de Poros, a quien nombró gobernador. Sin embargo, sus tropas estaban agotadas. Querían volver. Alejandro cedió. El sueño del fin del mundo quedaría inconcluso. El hombre detrás del mito. Narrador: Alejandro era más que un guerrero. Era un estratega, un visionario, pero también un hombre. A medida que avanzaba, su carácter se volvía más complejo. Adoptó costumbres persas, lo que incomodó a sus generales. Su relación con sus amigos, como Hefestión, era profunda y emocional. Su madre, Olimpia, seguía influyendo desde lejos. Alejandro comenzó a verse como un dios. Locura o convicción, ambición o destino, la muerte y el legado. Narrador: En el año 323 a.C., Alejandro llegó a Babilonia. Tenía 32 años. Planeaba nuevas conquistas, pero cayó enfermo. Tras días de fiebre, murió. Su cuerpo fue embalsamado y llevado a Egipto. Nunca nombró un sucesor claro. Su imperio se fragmentó entre sus generales, los llamados diádocos. Se repartieron su imperio. Su madre, Olimpia, fue capturada y ejecutada. Su hijo, Alejandro IV, y Roxana fueron asesinados por orden de Casandro. Incluso su otro hijo, Hércules, también fue eliminado. Fundó más de 20 ciudades. La más famosa es Alejandría, en Egipto, que se convirtió en un centro cultural y científico único en el mundo antiguo. Pero su legado no murió. Las ciudades que fundó, como Alejandría, florecieron.
Su visión de un mundo unido inspiró a emperadores, filósofos y soñadores. Alejandro Magno vivió rápido, soñó en grande y murió joven. Su historia es la de un hombre que desafió los límites del mundo conocido, que quiso unir culturas, no solo someterlas, que dejó huellas en la arena, en la piedra y en la memoria de la humanidad. Porque mientras haya quien sueñe con lo imposible, Alejandro seguirá vivo. La gloria y la memoria de los hombres siempre pertenecerá a aquellos que tienen grandes visiones. El más grande de todos es aquel al que hoy llaman Alejandro Magno, el Alejandro más grande de todos. Hace más de 2000 años, Roma forjó su destino en campos de batalla legendarios. Desde sus humildes orígenes como una pequeña ciudad-estado hasta convertirse en el imperio más poderoso del mundo antiguo, Roma escribió su historia con sangre y hierro. En el año 496 a.C., la joven República Romana, recién liberada del yugo de los reyes etruscos, se enfrentó a su primera gran prueba, la batalla del lago Regilo. Las legiones romanas chocaron contra la poderosa Liga Latina en un combate feroz. Las leyendas cuentan que los mismísimos dioses gemelos, Castor y Pólux, cabalgaron junto a los romanos ese día, guiándolos a la victoria. Con este triunfo, Roma aseguró su supremacía en el Lacio, dando el primer paso hacia la grandeza que estaba destinada a alcanzar. Pero el camino hacia el poder no estuvo exento de tropiezos. En el 321 a.C., durante las guerras samnitas, Roma sufrió una de sus derrotas más humillantes, las Orcas Caudinas. Las orgullosas legiones cayeron en una trampa, rodeadas en un desfiladero por los astutos samnitas. Forzados a rendirse, los romanos tuvieron que pasar bajo el yugo enemigo, un símbolo de absoluta sumisión. Esta vergüenza encendió en Roma un fuego de venganza que jamás se apagaría. Juraron que nunca más aceptarían la derrota. Décadas después, en el 280 a.C., Roma se enfrentó a un nuevo desafío, el poderoso rey Pirro de Epiro. En la batalla de Heraclea, las legiones se vieron por primera vez frente a los temibles elefantes de guerra. Aunque Pirro logró la victoria, sus pérdidas fueron tan enormes que nació la famosa frase: «Otra victoria como esta y estaré perdido». Roma demostró que ni los reyes griegos ni sus bestias podían quebrar su espíritu, pero fue en el 216 a.C. cuando Roma enfrentó su prueba más dura. En los campos de Canae, el genio militar cartaginés Aníbal Barca ejecutó una maniobra perfecta. Con apenas la mitad de hombres, logró rodear y aniquilar al inmenso ejército romano. Decenas de miles de legionarios cayeron en un solo día de carnicería. Roma tembló, pero no se rindió. De las cenizas de Canae surgió una voluntad inquebrantable de resistir hasta el final. La venganza llegaría 16 años después. En el 202 a.C., en los llanos de Zama, el general Escipión el Africano se enfrentó al mismísimo Aníbal en suelo africano. Roma había aprendido de sus errores. Con una combinación magistral de caballería y disciplina, las legiones rompieron al coloso cartaginés. Cartago fue derrotada para siempre, y Roma se alzó como la potencia indiscutible del Mediterráneo. Un siglo y medio más tarde, en el 52 a.C., las legiones se encontraron en una situación desesperada en la Galia. En Alesia, Julio César, rodeado por un mar de guerreros galos liderados por Vercingétorix, demostró el genio de la ingeniería romana. Construyó un doble anillo de fortificaciones, uno para asediar la ciudad y otro para defenderse del ejército de socorro. Contra todo pronóstico, César logró la victoria, pero la ambición de César desataría una tormenta sobre Roma. En el 48 a.C., la República se desgarró en una guerra civil. En los campos de Farsalia, César, con un ejército inferior en número, se enfrentó a las fuerzas de Pompeyo.
Pompeyo huyó a Egipto, donde encontraría la muerte. La batalla de Actium enfrentó a Octavio, heredero de César, contra Marco Antonio y Cleopatra. En un combate naval decisivo, la flota egipcia huyó, llevándose consigo el sueño de un Egipto dominante. Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma, dando inicio a una nueva era. Pero incluso el poderoso imperio romano no estaba exento de desastres. En el año 9 de nuestra era, en las profundidades del bosque de Teutoburgo, 3 legiones al mando de Varo cayeron en una emboscada tendida por los germanos liderados por Arminio. El desastre fue total. Roma perdió para siempre el control más allá del Rin, una herida que nunca sanaría completamente. El sueño de conquistar Germania se desvaneció para siempre. Siglos después, en el 378, el imperio, ya dividido y debilitado, enfrentó su última gran batalla. En Adrianópolis, el emperador Valente subestimó fatalmente a los godos. Las legiones fueron aniquiladas y el propio Valente pereció en combate. Este fue el principio del fin. Roma ya no era invencible y los bárbaros lo sabían. De las colinas del Lacio hasta los confines del mundo conocido, Roma fue forjada por el hierro y el sacrificio. Cada victoria y cada derrota dejaron una huella indeleble en su destino. Estas batallas no fueron solo choques de ejércitos, fueron los latidos de la historia misma. Roma no cayó en un día. Su legado perduró mucho más allá de la caída de sus murallas. Las lecciones de valor, disciplina y determinación que nos dejaron sus legiones siguen resonando hasta nuestros días, porque Roma no fue solo un imperio, fue una idea de grandeza, de orden y de civilización que cambió para siempre el curso de la historia humana. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo. Hoy les traigo una historia que marcó el destino de uno de los imperios más grandes de la historia, la vida de Suleimán el Magnífico. Imaginen Constantinopla, 1520. Las cúpulas doradas brillan bajo el sol, mientras un joven sultán asciende al trono. Suleimán, educado en las artes y las ciencias, está destinado a convertirse en el gobernante más importante del Imperio Otomano. A su lado, como una sombra fiel, está Ibrahim Pasha. De esclavo a gran visir, su amistad con Suleimán transformaría el imperio. Juntos modernizaron las leyes, expandieron fronteras y elevaron el arte a niveles nunca antes vistos. Pero el poder es un juego peligroso. Ibrahim, embriagado por su influencia, comenzó a llamarse el segundo sultán. Los susurros en la corte crecían, y la sultana Hürrem, esposa de Suleimán, sembró las semillas de la duda en el corazón del sultán. Una decisión cambiaría todo. En una noche de marzo, Ibrahim fue llamado a palacio. Sería la última vez que se le vería con vida. El sultán había ordenado la muerte de su mejor amigo, su hermano del alma. Los años pasaron, pero las sombras no abandonaron a Suleimán. Su hijo mayor, Mustafa, adorado por el pueblo y el ejército, se convirtió en el centro de nuevas intrigas. Las palabras envenenadas de Hürrem y el visir Rustem sembraron sospechas de traición. En 1553, en un acto que conmocionó al imperio, Mustafa fue ejecutado por orden de su propio padre. El pueblo lloró, el ejército se indignó, y el corazón del sultán se oscureció aún más. Suleimán continuó gobernando, conquistando, escribiendo poesía, pero ya no era el mismo. La gloria de su reinado estaba manchada por el peso de sus decisiones. En 1566, durante la campaña de Sigetvar, el gran sultán exhaló su último aliento. Su legado es una mezcla de luz y sombra, de grandeza y tragedia.
nos recuerda que incluso los más poderosos son humanos, vulnerables al amor, la traición y el remordimiento. Si esta historia les ha cautivado tanto como a mí, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más relatos históricos fascinantes. Nos vemos en la próxima aventura por los pasillos de la historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue Suleimán un héroe o una víctima de su propio poder? Déjenme sus comentarios abajo. En las vastas estepas de Mongolia, donde el viento susurra historias ancestrales, surgió una leyenda que cambiaría el mundo para siempre. Les presento la fascinante historia de Temujin, el niño que se convertiría en Genghis Khan. Imaginen un joven huérfano, rodeado de adversidades, que transformó su destino con una visión extraordinaria. Desde las heladas tierras mongolas, Temujin comprendió que la verdadera fuerza nacía de la unión. Con astucia y liderazgo logró lo imposible: unificar las tribus rivales bajo un mismo estandarte. En 1206 nace una nueva era cuando Temujin se convierte en Genghis Khan, el gobernante universal. Su genio militar revolucionó la guerra con tácticas innovadoras y un ejército veloz como el viento. Pero más allá de las conquistas, fue un visionario que estableció sistemas de justicia y comunicación que conectaron Oriente con Occidente. El secreto de su éxito: la capacidad de ver más allá de las diferencias, creando un imperio donde el comercio y la cultura florecieron bajo la paz mongola. Su legado perdura hasta hoy, recordándonos que los grandes cambios comienzan con una visión audaz. Si te ha fascinado esta historia, no olvides suscribirte para más relatos históricos que cambiaron el mundo. En el corazón de cada legión romana existía un símbolo tan sagrado que perderlo significaba algo peor que la muerte misma. El águila, el aquila, más que un estandarte, era el espíritu mismo de Roma hecho metal y gloria. Desde el año 104 a.C., bajo el liderazgo del cónsul Cayo Mario, el águila se convirtió en el único estandarte legionario. No era simplemente un objeto de metal dorado, encarnaba el poder eterno de Roma, su victoria inevitable y la bendición de Júpiter, soberano del Olimpo. El aquilifer, aquel soldado elegido para portar el águila, representaba la élite del valor romano. Su posición al frente de la legión no era solo un honor, sino una responsabilidad sagrada. En cada batalla, mientras el estandarte se alzaba majestuoso, miles de legionarios encontraban en él su guía, su orden y su coraje. Entre el polvo y el fragor del combate, bastaba una mirada al águila dorada para recordar el juramento sagrado: luchar hasta el último aliento por la gloria de Roma. La pérdida del águila significaba una deshonra tan profunda que legiones enteras preferían el sacrificio antes que vivir sin su sagrado estandarte. El emperador Augusto dedicó años de campaña para recuperar las águilas perdidas en la derrota de Craso en Partia. Después del desastre de Teutoburgo, Roma juró recuperar cada estandarte arrebatado, una promesa que cumplió con determinación inquebrantable. El águila trascendía lo material. Era el latido de Roma, la llama eterna que inspiraba a los hombres a alcanzar la grandeza. Mientras el águila dorada ondeara en el campo de batalla, el espíritu de Roma permanecería invencible. Si te ha fascinado esta historia sobre el poder y simbolismo del águila romana, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Activando la campanita, recibirás más relatos sobre los secretos y glorias del Imperio Romano. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue el primer gran conquistador de la historia? Hoy te voy a contar la fascinante historia de un líder que cambió el mundo antiguo, no solo con su espada, sino con su sabiduría. Ciro el Grande, el fundador del Imperio Persa, no era un conquistador cualquiera.
Imagina un gobernante tan brillante que logró unir a dos pueblos rivales, los medos y los persas, creando una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad. Pero lo más increíble no fueron sus victorias militares, aunque conquistó territorios enormes como Lidia y la legendaria Babilonia. Lo que realmente lo hizo especial fue su forma de gobernar. ¿Te imaginas un rey que, en lugar de imponer sus costumbres, respetaba las tradiciones de los pueblos conquistados? Así era Ciro. Cuando entraba en una nueva ciudad, no destruía sus templos, ni se burlaba. Al contrario, protegía sus lugares sagrados y permitía que cada pueblo mantuviera su cultura y su religión. Algo revolucionario para su época. Por eso, muchos pueblos no lo veían como un conquistador, sino como un libertador. En Babilonia, por ejemplo, lo recibieron con flores en lugar de flechas. ¿Y sabes por qué? Porque sabían que bajo su gobierno serían respetados. Este gran rey nos dejó una lección que sigue siendo válida hasta hoy. El verdadero poder no está en la fuerza, sino en el respeto y la comprensión hacia los demás. Ciro demostró que se puede construir un imperio no solo con la espada, sino también con la tolerancia y la sabiduría. No es casualidad que lo llamaran el Grande. Su legado va mucho más allá de las conquistas militares. Nos enseñó que la verdadera grandeza está en saber tratar a los demás con dignidad, sin importar sus creencias o costumbres. Si esta historia te pareció interesante, no olvides darle like y suscribirte para más relatos fascinantes de la historia. Bienvenidos a un nuevo viaje por la historia. Hoy les traigo una historia fascinante sobre el imperio más temido de la antigüedad, un reino que hizo temblar a sus enemigos con solo mencionar su nombre, el Imperio Asirio. Imaginen un mundo donde las primeras civilizaciones apenas emergían en Mesopotamia. Entre estas tierras fértiles, bañadas por el legendario río Tigris, surgió un pueblo con una ambición inquebrantable: dominar todo lo conocido. Los asirios comenzaron como un modesto reino en la ciudad de Ashur, allá por el año 2000 a.C., viviendo bajo la sombra de imperios más poderosos como los babilonios y los hititas. Pero lo que nadie esperaba era que este pequeño reino se convertiría en la primera superpotencia militar de la historia. Su secreto: un ejército revolucionario para su época. Crearon algo nunca antes visto, una máquina de guerra profesional y disciplinada. Sus arqueros eran legendarios, capaces de disparar con precisión mortal en perfecta formación. Su caballería, veloz como el viento, rompía las líneas enemigas como si fueran de papel. Y sus carros de guerra eran los tanques de la antigüedad. Los asirios llevaron el arte de la guerra a un nuevo nivel. Su lema era claro y directo: el que no se somete debe ser destruido. Esta filosofía los llevó a desarrollar tácticas que, aunque efectivas, sembraban el terror en sus enemigos. Las ciudades que se resistían aprendían rápidamente que la rendición era la única opción viable. El imperio alcanzó su máximo esplendor entre los siglos IX y VII a.C., bajo el mando de reyes legendarios. Tiglat-Pileser III revolucionó el ejército. Sennacherib demostró su poder sometiendo a Babilonia. Asaradón logró lo impensable: conquistar el poderoso Egipto. Y Asurbanipal no solo fue un conquistador, sino también un amante del conocimiento, creando la famosa Biblioteca de Nínive, un tesoro de sabiduría antigua. Pero quizás lo más fascinante del imperio asirio fue su capacidad para organizar y administrar territorios tan vastos. Crearon un sistema de comunicaciones eficiente, construyeron caminos que conectaban las provincias más lejanas y establecieron un sistema de gobierno que mantuvo unido a un imperio que se extendía por 3 continentes. El legado asirio nos enseña una lección importante:
El poder basado únicamente en el miedo puede construir imperios enormes, pero también puede ser su propia destrucción. Su historia nos recuerda que la grandeza de una civilización no solo se mide por su poder militar, sino también por su capacidad para crear, preservar y transmitir conocimiento. Si les ha gustado este viaje por la historia antigua, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más contenido como este. ¿Qué otro imperio antiguo les gustaría conocer? Alexander the Great, the young man who dreamed of conquering the world. In the history of humanity, few names resonate as strongly as that of Alexander. Alexander of Macedonia, Alexander the Great, a young man who at just 20 years old inherited a kingdom and in less than a decade turned it into the most vast empire the ancient world had ever known. But Alexander didn't just conquer lands. He captured the imaginations of generations. Today, we travel back to the 2nd century BC to discover the man who sought to unite East and West under a single vision, childhood and upbringing. Narrator. Alexander was born in 356 BC in Pella, capital of the Kingdom of Macedonia. He was the son of King Philip II and Olympias, a woman of strong and mystical character. From a young age, Alexander was educated for greatness. His tutor was none other than Aristotle, the most brilliant philosopher of his time. Under his guidance, Alexander learned philosophy, medicine, literature, but also the art of war. At age 12, he tamed the horse Bucephalus, which no one else could control. Philip, astonished, said, "Macedonia is too small for you, my son. You need an empire." Accession to the throne. Narrator. When Philip was assassinated in 336 BC, Alexander inherited the throne at just 20 years old. Many doubted him, but Alexander acted quickly. He crushed internal rebellions, consolidated his power, and proclaimed himself leader of the League of Corinth, inheriting his father's dream. Conquering Persia was not just ambition. Alexander believed he was destined by the gods, that his blood was divine, that his destiny was universal. The campaign against Persia. Narrator. In 334 BC, Alexander crossed the Pontus with 40,000 soldiers. His first major victory was at Granicus, where he defeated the Persian Atrapians. Next came Issus, where he faced the great king Darius III. Although Darius had a much larger army, Alexander defeated him with tactics and courage. Darius fled, leaving his family behind. Alexander, instead of humiliating them, treated them with respect. In Egypt, he was received as a liberator. He founded Alexandria, a city that would become a symbol of culture and knowledge. In 331 BC, at the Battle of Gaugamela, Alexander definitively defeated Darius. Persia fell. Alexander was now king of kings, the dream of a universal empire. Narrator. But Alexander did not stop. He wanted to reach the end of the world. He crossed Babylon, Susa, Persepolis, and continued eastward. In each city, he founded colonies, blended cultures, and promoted marriages between Greeks and Persians. His vision was clear, an empire without borders, where East and West coexisted. In India, he faced King Porus at the Battle of Lidpes. It was a brutal fight. Alexander won, but was impressed by the courage of Porus, whom he appointed governor. However, his troops were exhausted. They wanted to return. Alexander gave in. The dream of the end of the world would remain unfinished. The man behind the myth. Narrator. Alexander was more than a warrior. He was a strategist, a visionary, but also a man. As he advanced, his character became more complex. He adopted Persian customs, which made his generals uncomfortable. His relationship with his friends like Hephaestion was deep and emotional. His mother, Olympias, continued to influence from afar. Alexander began to see himself as a god. Madness or conviction,
Ambition or Destiny? Death and Legacy. Narrator. In 323 BC, Alexander arrived in Babylon. He was 32 years old. He planned new conquests but fell ill. After days of fever, he died. His body was embalmed and taken to Egypt. He never named a clear successor. His empire fragmented among his generals, the so-called Dii. They divided his empire among themselves. His mother, Olympias, was captured and executed. His son, Alexander IV, and Roxana were assassinated on Cassander's orders. Even his other son, Hercules, was also eliminated. He founded more than 20 cities. The most famous is Alexandria in Egypt, which became a unique cultural and scientific center of the ancient world. But his legacy did not die. The cities he founded, like Alexandria, flourished. His vision of a united world inspired emperors, philosophers, and dreamers. Alexander the Great lived fast, dreamed big, and died young. His story is that of a man who challenged the limits of the known world, who wanted to unite cultures, not only subdue them, but he left his mark in the sand, in stone, and in the memory of humanity. Because as long as there are those who dream of the impossible, Alexander will live on. The glory and memory of mankind will always belong to those who have great visions. The greatest of all is the one today called Alexander the Great, the greatest Alexander of all. Alejandro Magno, el joven que soñó con conquistar el mundo. En la historia de la humanidad, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Alejandro. Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, un joven que con apenas 20 años heredó un reino y en menos de una década lo convirtió en el imperio más vasto que el mundo antiguo había conocido. Pero Alejandro no solo conquistó tierras, conquistó la imaginación de generaciones. Hoy viajamos al siglo IV a.C. para descubrir al hombre que quiso unir Oriente y Occidente bajo una sola visión: infancia y formación. Narrador: Alejandro nació en el año 356 a.C. en Pella, capital del reino de Macedonia. Hijo del rey Filipo II y de Olimpia, una mujer de carácter fuerte y místico. Desde pequeño, Alejandro fue educado para la grandeza. Su tutor fue nada menos que Aristóteles, el filósofo más brillante de su tiempo. Bajo su guía, Alejandro aprendió filosofía, medicina, literatura, pero también el arte de la guerra. A los 12 años, domó al caballo bucéfalo, que nadie más podía controlar. Filipo, asombrado, dijo: «Macedonia es muy pequeña para ti, hijo mío. Necesitas un imperio». Ascenso al trono. Narrador: cuando Filipo fue asesinado en el año 336 a.C., Alejandro heredó el trono con solo 20 años. Muchos dudaron de él, pero Alejandro actuó con rapidez. Aplastó rebeliones internas, consolidó su poder y se proclamó líder de la Liga de Corinto, heredando el sueño de su padre: conquistar Persia. No era solo ambición. Alejandro creía que estaba destinado por los dioses, que su sangre era divina, que su destino era universal. La campaña contra Persia. Narrador: en el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con 40.000 soldados. Su primer gran victoria fue en Gránico, donde derrotó a los sátrapas persas. Luego vino Isos, donde enfrentó al gran rey Darío III. Aunque Darío tenía un ejército mucho mayor, Alejandro lo venció con táctica y coraje. Darío huyó, dejando atrás a su familia. Alejandro, en lugar de humillarlos, los trató con respeto. En Egipto fue recibido como liberador. Fundó Alejandría, ciudad que se convertiría en símbolo de cultura y conocimiento. En el año 331 a.C., en la batalla de Gaugamela, Alejandro derrotó definitivamente a Darío. Persia cayó. Alejandro era ahora rey de reyes. El sueño de un imperio universal. Narrador: pero Alejandro no se detuvo.
Quería llegar al fin del mundo. Cruzó Babilonia, Susa, Persépolis y siguió hacia el este. En cada ciudad fundaba colonias, mezclaba culturas, promovía matrimonios entre griegos y persas. Su visión era clara: un imperio sin fronteras, donde Oriente y Occidente convivieran. En la India, enfrentó al rey Poros en la batalla de Lidaspes. Fue una lucha brutal. Alejandro ganó, pero quedó impresionado por el valor de Poros, a quien nombró gobernador. Sin embargo, sus tropas estaban agotadas. Querían volver. Alejandro cedió. El sueño del fin del mundo quedaría inconcluso. El hombre detrás del mito narrador. Alejandro era más que un guerrero. Era un estratega, un visionario, pero también un hombre. A medida que avanzaba, su carácter se volvía más complejo. Adoptó costumbres persas, lo que incomodó a sus generales. Su relación con sus amigos, como Hefestión, era profunda y emocional. Su madre, Olimpia, seguía influyendo desde lejos. Alejandro comenzó a verse como un dios. Locura o convicción, ambición o destino, la muerte y el legado. Narrador. En el año 323 a.C., Alejandro llegó a Babilonia. Tenía 32 años. Planeaba nuevas conquistas, pero cayó enfermo. Tras días de fiebre, murió. Su cuerpo fue embalsamado y llevado a Egipto. Nunca nombró un sucesor claro. Su imperio se fragmentó entre sus generales, los llamados diádocos. Se repartieron su imperio. Su madre, Olimpia, fue capturada y ejecutada. Su hijo, Alejandro IV, y Roxana fueron asesinados por orden de Casandro. Incluso su otro hijo, Hércules, también fue eliminado. Fundó más de 20 ciudades. La más famosa es Alejandría, en Egipto, que se convirtió en un centro cultural y científico único en el mundo antiguo. Pero su legado no murió. Las ciudades que fundó, como Alejandría, florecieron. Su visión de un mundo unido inspiró a emperadores, filósofos y soñadores. Alejandro Magno vivió rápido, soñó en grande y murió joven. Su historia es la de un hombre que desafió los límites del mundo conocido, que quiso unir culturas, no solo someterlas, que dejó huellas en la arena, en la piedra y en la memoria de la humanidad. Porque mientras haya quien sueñe con lo imposible, Alejandro seguirá vivo. La gloria y la memoria de los hombres siempre pertenecerá a aquellos que tienen grandes visiones. El más grande de todos es aquel al que hoy llaman Alejandro Magno, el Alejandro más grande de todos.